¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg. Entiendo. Siéntate, Heisenberg. Hay un detalle bastante curioso en el comportamiento de Tuco Salamanca. Él claramente tiene problemas con el autocontrol. Él pierde el control fácilmente y a menudo cae en ataques de ira, que frecuentemente terminan con la muerte de alguien. Según Nacho, por ejemplo, en el 98 mató a tiros a su compañero, un motociclista llamado Doug Paulson, solo porque sospechó que lo había traicionado. Simplemente sacó la pistola y le disparó a Doug directo en la cara. Y esos arrebatos de furia pueden ser incluso hacia personas que le caen bien. Pero lo principal aquí es esto. A Tuco le caía muy bien Doc. Cuando Jesse va a verlo con una propuesta de negocio, Tuco lo golpea brutalmente, no le paga y se queda con la mercancía. Y el caso más revelador es la muerte de No Dose, también conocido como Bodiak. Solo le bastó empezar a hablar de más frente a Walter y Jesse. Solo no olvides para quién trabajas. Como Tuco pierde el control y lo golpearon hasta matar. Pero a pesar de todo eso, cuando Walter White viene y literalmente hace explotar su oficina... Esto no es metanfetamina. Tuco le paga y lo deja ir. Está bien, está bien. Vas a recibir el dinero. E incluso empieza a trabajar con él. Hagamos esto. En una semana trae medio kilo más. Una historia similar ocurre con Jimmy McGill en Better Call Saul. Buenas tardes, soy... Jimmy accidentalmente se mete en un fraude relacionado con la abuela de Tuco, pero al final, Tuco lo deja ir sano y salvo. Gracias. Muévete. Sí, eso es todo. Además, Jimmy también negocia para sus compañeros un castigo cruel, pero relativamente leve, romperles una pierna a cada uno, aunque Tuco originalmente tenía una actitud mucho más radical. Yo no merezco la muerte, pero ellos tampoco. Por eso me gustaría entender por qué. Después de todo, él mandaba a la gente al otro mundo por cosas menores, por palabras, por falta de respeto o por una frase desafortunada. ¿Cuál es la razón? A esta pregunta intentaremos responder en este video. Al mismo tiempo, analizaremos qué tiene de especial el revólver de Tuco y cómo se relaciona con su personalidad. ¿Qué incoherencia hay en la historia del colgante en forma de guantes de boxeo? Y si puede explicarse desde la trama. Y también cómo es que Tuco logra manejar toda una rama del cartel a pesar de su inestabilidad y de que no es precisamente muy inteligente. Para empezar, analicemos las situaciones en las que Tuco llega al punto máximo de su agresividad y tratemos de entender qué es lo que lo lleva a eso. Y luego compararemos estos episodios con las escenas con Walter White y Jimmy McGill. Empecemos con Jesse. Él llega aparentemente con una propuesta de negocios, como diciendo vamos a trabajar juntos. Pero para Tuco, esto no es una negociación, sino una violación directa de las reglas. Para él, nadie tiene derecho a producir su producto en su territorio. Y el simple hecho de que alguien se haya atrevido a hacerlo sin permiso, lo saca de quicio. Todos ustedes son unos desgraciados. Excepto yo, nadie quiere cristal. Por eso la reacción es comprensible. Quitar la mercancía y castigar a Jesse. Y el caso más representativo es la muerte de No Dose, que también en realidad tuvo sus razones. El hecho de que sus subordinados de vez en cuando se metan en la conversación y eso irrite a Tuco se muestra en varias escenas más. También en Breaking Bad, en la conversación entre Walter White y Tuco, interviene Gonzo. Eres un genio, caray. Sí, un genio. En Better Call Saul ocurre un momento parecido. Ahora es No Dose quien se mete en la conversación e intenta explicar algo a espaldas de Tuco, cuando nadie se lo pidió. Oye, idiota, ese tipo ya tiene un ojo morado. Y se nota que Tuco apenas se contiene y le deja muy claro que no debe hacer eso. No te metas. Pero al parecer, No Dose no está en la banda precisamente por su inteligencia. Por lo visto, esas intervenciones por parte de los subordinados ya habían ocurrido antes. Solo no olvides para quién trabajas. Y la reacción de Tuco no es un arrebato aislado, sino una irritación acumulada. ¿Hablaste por mí? O sea, ¿crees que soy un idiota y no puedo hablar por mí mismo? Que en algún momento simplemente sale a la superficie. Y yo estoy relajado. Relajado.
Teniendo en cuenta su inestabilidad, no es de sorprender que al final se deje llevar. Es evidente que Tuco disfruta de pelear, y eso no es casualidad. Después de todo, lleva un collar con un dije en forma de guantes de boxeo. Se nota que claramente le gusta el boxeo. Como explica Héctor Salamanca cuando se encuentra con Mike Ehrmantraut, Tuco es un fanático del boxeo y se imagina a sí mismo como boxeador. Es impulsivo. Siempre ha sido así. Se cree boxeador. Tal vez practicó boxeo antes, o al menos lo deseaba. Por cierto, hay un detalle curioso relacionado con este colgante. Como se sabe, los eventos de Better Call Saul ocurren antes de los eventos de Breaking Bad. Y en Better Call Saul hay un episodio con Mike Ehrmantraut. Mike, a petición de Nacho, le tiende una trampa a Tuco, provocándolo y sujetándolo por la camisa y su enorme cadena hasta que llega la policía. Manos arriba, rápido. En el proceso le arranca ese colgante. Por cierto, así se llama el episodio, Gloves Off. Se acabaron los miramientos. Nos muestran cómo después Mike sostiene el colgante en la mano ya en su casa. Pero en la serie Breaking Bad, que ocurre después, volvemos a ver el colgante con Tuco. ¿Cómo se explica eso? La primera y más lógica opción es que simplemente se trata de un error de continuidad, o los guionistas decidieron intencionalmente no quitarle a Tuco ese detalle tan reconocible. La segunda opción es que el colgante pudo regresar a través de Héctor Salamanca. Después de todo, más tarde Héctor fue a ver a Mike con amenazas, y al final llegaron a un acuerdo. Y posiblemente Héctor pudo llevarse el colgante a petición del propio Tuco, o Mike simplemente pudo habérselo dado. Por cierto, volveremos a esta escena más adelante. También hay una tercera opción posible. Esto podría ser simplemente una copia. Tuco pudo haber mandado a hacer un dije igual después de salir de la cárcel. Después de todo, probablemente le tiene mucho aprecio. Él pudo haberlo considerado como un amuleto. Basta con recordar a Don Eladio y su colgante con un ojo, que de hecho es un colgante contra el mal de ojo. Tuco pudo haber pensado que fue a la cárcel porque la suerte le dio la espalda, y de inmediato pedir uno igual. Aunque todo esto, por supuesto, son solo suposiciones. Pero aún así, el hecho de que el colgante esté de nuevo con Tuco no necesariamente es un error de continuidad. Esto es completamente explicable y encaja dentro de este universo cinematográfico. Pero volvamos a nuestra pregunta. ¿Por qué en algunos casos Tuco se comporta de manera extremadamente inestable y violenta, como con No Dose, Jesse y otros, y en el caso de Walter White se les deja pasar todo, incluso después de la explosión? La respuesta, en esencia, está a la vista si recordamos quién lo crió. Héctor Salamanca. Si recordamos al propio Héctor en Better Call Saul, hay una escena similar, casi idéntica, con Héctor y Mike. Permítanme recordarles el contexto. Héctor va con Mike y lo amenaza, exigiendo que Mike le diga a la policía que la pistola era suya y no de Tuco, para reducir la condena. Él debe ir a la cárcel, pero no por 8 años. Pero Mike no solo no se doblega, él demuestra estar listo para una solución por la fuerza. Voy a conseguir el dinero, o nadie saldrá de aquí. Y ahora exige 50,000, aunque Héctor ni siquiera pensaba pagar. Ese tiempo ya pasó. No vas a recibir 5,000. Dame 50. Al final, Héctor cede. 50,000. La situación con Walter White está organizada de manera similar. Walter no viene a pedir, viene a exigir. ¿Qué quieres? $50,000. Él exige que le devuelvan no solo 35,000 por la mercancía de Jesse, sino también un pago extra por los daños causados. 35 por el medio kilo de meta que te robaste y otros 15 por la sangre y el dolor de mi compañero. Él actúa desde una posición de fuerza y eso funciona. ¿Estás loco o qué? ¿Quieres averiguarlo? Los guionistas incluso nos dan una pista de que estas escenas están conectadas, porque en ambos casos aparece la misma cantidad, 50,000. Dame 50. $50,000. Y entonces se entiende la lógica de Tuco. Él es discípulo de Héctor, y al igual que Héctor, respeta la fuerza y desprecia la debilidad. Y tú eres atrevido. No es broma. El mismo Héctor se lo dice directamente a Mike. ¿Qué les dije? Tiene unos huevos gigantes. Ese principio, Tuco lo aprendió al 100%. A los débiles los rompe, pero a los que no le temen y van de frente, los percibe de otra manera. En esas personas no ve a una víctima, sino a un igual potencial, o al menos
a alguien con quien se puede tratar. Él solo entiende el lenguaje de la fuerza, y solo eso, a sus ojos, es digno de respeto. Hay otro episodio, esta vez con Jimmy McGill, donde no solo logra salir bien librado, sino también salvar la vida de sus cómplices. Aquí también están involucradas tanto la influencia de Héctor como las debilidades personales del propio Tuco. Jimmy desde el principio lo impresiona con su habilidad para hablar. ¡Wow! Genial, sí que tienes labia. Aquí hay que reconocerle el mérito a Jimmy. Él, como buen psicólogo y un buen abogado, siempre es un poco psicólogo, entiende bien a las personas y en el caso de Tuco, rápidamente se da cuenta de con quién está tratando. Y lo primero que hace es mostrar un respeto muy marcado. ¿Para qué ensuciar la hermosa casa de su abuelita? ¿Y qué pasa con el abogado? Él no es grosero. De hecho, el tema del respeto en el ambiente de los mafiosos aparece a menudo en las películas y aunque muchas veces se romantiza en exceso, basta recordar películas como El Padrino. Viniste a ver a Don Corleone, pero pides sin mostrar respeto. Realmente tiene sentido en el entorno criminal. El respeto es, en esencia, capital social. Si te respetan, te toman en cuenta, te pagan, no te engañan. Si pierdes el respeto de los demás, de inmediato te vuelves vulnerable. Además, es una cuestión básica de seguridad. Si alguien te falta al respeto, especialmente en público, eso es una señal de debilidad, una amenaza para tu estatus. Y es una señal para los demás. Si lo toleraste, entonces pueden tratarte así. Y después de eso, ya no es algo que pase solo una vez. Solo no olvides para quién trabajas. ¿Qué dijiste? ¿Hablaste por mí? Entendiendo todo esto, Jimmy habla con Tuco con muchísimo respeto, eligiendo cuidadosamente sus palabras, lo que de inmediato hace que Tuco se sienta a gusto con él. Más tarde, ya en el desierto, cuando Jimmy intenta negociar con Tuco para que no mate a sus cómplices, menciona a la madre de estos chicos, aunque en realidad no la conoce. Piensa en su mamá. Es una señora amable, además es viuda. Pero él vio cómo Tuco trata a su abuela y por eso empieza a apelar a la familia y, como sabemos, para Héctor Salamanca. La familia está por encima de todo. Y él inculcó esa idea a todos sus pupilos desde Lalo hasta los gemelos Salamanca. La familia es lo más importante. Por eso, al final, no abandona a Héctor, que ya está paralizado, y sigue cuidándolo. Y por último, Jimmy apela a otro tema importante para Tuco, indirectamente relacionado con el respeto, su ego. Se da cuenta de cómo Tuco reacciona a la palabra rey y que claramente le gusta esa imagen. Se llama la batalla del rey. Eso significa que yo soy el rey. Él empieza a jugar precisamente con eso. Él lo llama cruel pero justo. Y todo porque eres estricto pero justo. La justicia está por encima de todo. Y lo pone en el papel de juez. ¿Como juez? Como juez. Al final salva su vida y la de su gente, aunque en situaciones similares otros perdieron la vida por mucho menos. Por cierto, la palabra juez también aparece en la historia de Tuco y no es una coincidencia. ¿Recuerdan el revólver de Tuco? Cuando lo vi por primera vez pensé que era una especie de arma de utilería. Es tan grande e incluso un poco caricaturesco. Incluso tiene una extraña pieza roja en la mira delantera, pero resultó ser un arma completamente real. Un revólver de 5 tiros de la compañía Taurus Internacional, que puede disparar 2 tipos de cartuchos. Cartuchos 45 Colt y cartuchos de escopeta calibre .410. Por cierto, los cartuchos son bastante caros, comparados con otros, claro. Cada disparo puede costar de $1 a $3. Pero creo que el costo de los cartuchos no le preocupa mucho a Tuco. Debido al cañón corto y al fuerte retroceso, es más razonable usar este tipo de arma para distancias cortas. En pocas palabras, para defensa personal. Es más bien un juguete llamativo y de estatus que una herramienta práctica. Pero aquí lo más importante es otra cosa, el nombre. Este revólver se llama Judge, es decir, juez. ¿Como juez? Como juez. Además, esa palabra está literalmente grabada en el cañón. Y entonces se vuelve más claro por qué Tuco lo eligió a él. Es posible que Jimmy McGill también haya alcanzado a leer esa inscripción cuando le apuntaron con ese cañón y entendió cómo podía usar eso en las negociaciones. Y por el resultado adivinó exactamente la lógica de Tuco y entendió para qué necesitaba precisamente a ese Judge.
Por cierto, con Tuco hay otro detalle interesante. Es claramente inestable, impulsivo, violento, además de que regularmente está bajo el efecto de sustancias, por lo que su estado de ánimo cambia constantemente. Nacho realmente teme por su vida estando cerca de una persona así. Además, Tuco no parece ser muy inteligente. Jimmy lo manipula fácilmente y a veces incluso el propio Nacho. ¿Cómo puede una persona tan inestable controlar toda una rama del cártel? El asunto es que, a pesar de toda su inestabilidad, claramente tiende al orden y la disciplina. En la conversación con Nacho se revela que, por ejemplo, la recolección de dinero está organizada estrictamente según un horario. Estrictamente los martes. Cada martes contamos la recaudación. Llegan los narcos. Y eso nos toma todo el día. A Tuco le gusta mucho la disciplina. Basta recordar cómo, contando el dinero en una de esas reuniones, Tuco acomoda un billete que estaba mal colocado. En esos detalles se nota que es una persona para quien el orden es importante. Tuco también tiene olfato para los negocios. Cuando se da cuenta de que el producto de Walter White realmente genera ganancias, es capaz de dejar de lado sus reclamos personales y hacer concesiones. Hagamos esto, en una semana tráeme medio kilo más. Su habilidad para los negocios también se nota en su conversación con Jimmy McGill. Choca esos 5. Él respeta el enfoque empresarial. No, 1 kilo para el viernes y sin problemas de producción. Y cuando Walter no cumple con los acuerdos y pide una prórroga, eso le causa una molestia genuina. Hacen negocios como un par de putas baratas. Hay otra característica que ayuda a Tuco a mantenerse en la cima de su jerarquía. Es su desconfianza enfermiza, casi paranoia. Sospecha literalmente de todos, incluso de su propio pariente Gonzo. No fuiste tú quien nos delató, ¿verdad? Ayer entendí que vendrían por mí para encerrarme. Gonzo. Puede que no sea tan listo, pero le tienen miedo. Según Nacho, los martes, cuando viene a recoger el dinero, se sienta de tal manera que siempre puede ver su auto. Siempre se sienta de cara a la ventana, como si fuera un verdadero mafioso, pero en realidad solo está vigilando su coche. Y creo que eso no es solo una peculiaridad forzada por su profesión o una característica de su personalidad. Teniendo en cuenta el abuso de sustancias, supongo que esto es una manifestación de la llamada psicosis por estimulantes. La psicosis por estimulantes es una condición en la que, debido al consumo de psicoestimulantes, una persona experimenta síntomas como alucinaciones, pensamientos paranoides, ideas delirantes, ansiedad elevada y la sensación de que hay una conspiración a su alrededor. Eso es exactamente lo que le está pasando a Tuco. Puedo ver el futuro, ¿puedes creerlo? Tengo ese don. Aquí también podemos incluir la historia de Doc Paulson. Según Nacho, Tuco le disparó precisamente por sus sospechas que no estaban basadas en nada en absoluto. Este estado de Tuco tiene otra manifestación. ¿Recuerdan la escena donde de repente agarra a Walter White de la cabeza y lo mira fijamente a los ojos? Como decía Nacho, precisamente por eso la recolección de dinero puede alargarse todo el día. Tuco es capaz de quedarse mirando a una persona en silencio durante 15 o 20 minutos, literalmente presionándola con su mirada y llevándola al borde del terror. Dice que es un detector de mentiras. Por eso nos tardamos todo el día. Responde una pregunta. Una vez Tuco le pidió que se encontraran y decidió aplicarle su propio detector de mentiras. ¿Se puede confiar en ti? ¿Tuco? El papel de Tuco Salamanca es probablemente el más memorable en la carrera de Raymond Cruz, aunque en la vida real es una persona bastante tranquila, y cada vez que se metía en el papel de Tuco, le resultaba difícil. Tuco no tuvo tanto tiempo en pantalla, pero se quedó en la memoria por mucho tiempo, en gran parte gracias a la construcción del personaje y a la improvisación del propio actor. Le digo a todo el equipo de grabación, escuchen, no voy a ensayar. Y ellos dicen, ¿cómo que no? No voy a hacerlo en absoluto. Simplemente ponemos la puesta en escena y grabamos de inmediato. El asunto es que cuando Vince Gilligan convencía a Raymond Cruz de interpretar a Tuco Salamanca, el actor ya estaba ocupado en varios proyectos. Su agenda estaba tan apretada que tenían que filmar las escenas literalmente los fines de semana.
Esa fue exactamente la opción que propuso Gilligan. Está bien, hagámoslo los fines de semana, pero no van a cambiar nada de lo que yo hago. Cruz, esperando que lo dejaran en paz, puso una condición estricta. Voy a hacer en el set todo lo que yo quiera y me van a pagar el doble. Él esperaba que le dijeran que no, pero Vince aceptó inesperadamente. Al final, el rodaje fue una locura. Muchas de las escenas con Tuco fueron improvisaciones de Raymond Cruz. Él advirtió de inmediato que actuaría sin ensayos, lo que sorprendió mucho al equipo. Pero el resultado fue tan impresionante que al final todos simplemente aplaudieron. Estamos grabando la primera escena. Se escucha corte y todo el equipo empieza a aplaudir. Si les gustó este análisis y quieren una continuación, por ejemplo, de otros personajes de Breaking Bad o Better Call Saul en el mismo formato detallado, ya saben qué hacer. Apoyen el canal de cualquier manera que les sea conveniente, al menos denle like. Por cierto, para los suscriptores de Patreon y Boosty, estoy preparando una pequeña traducción de una entrevista de Raymond Cruz, donde comparte algunas historias bastante divertidas del rodaje de las escenas con Tuco, y en algunas partes es bastante gracioso. ¿Y el momento en el que apagas el cigarro en tu lengua, eso estaba en el guión? No, simplemente estaba aburrido. Voy a dejar un enlace. Si les interesa, únanse.